Hola, hoy vamos a hablar acerca del mecanismo contracorriente o el mecanismo de formación de orina. Para empezar tenemos que es un sistema en donde, tenemos justamente a la nefrona y al lado de la nefrona corren unas cosas que se llaman vasos rectos. ¿Sí? Estos vasos rectos tienen una función. Es un sistema de circulación de flujo paralelo. Las asas y los vasos rectos son estructuras contracorrientes, como su nombre lo dice. Este mecanismo se llama mecanismo contracorriente. Nosotros sabemos que del glomérulo, nosotros en circulación plasmática tenemos una concentración plasmática de 300 miniosmoles. Aproximadamente, esos son los mismos 300 miniosmoles que vienen aquí en el túbulo contorneado proximal y llegan al asa de Henle. ¿Qué es lo que pasa en el asa de Henle? Bueno, tenemos que en la porción descendente es impermeable a solutos, o sea, solamente es permeable al agua. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no puedo sacar solutos, pero sí puedo sacar agua. ¿Sí? Entonces, en la primera porción, lo que va a hacer es sacar agua. Y eso quiere decir que va a ir dejando los solutos dentro de esta porción del asa de Henle hasta llegar a una concentración que en el fondo del asa de Henle es de 1200 miniosmoles. Esto es un líquido súper hiperosmolar. ¿Qué es lo siguiente que pasa? Bueno, llegando a este punto, nosotros sabemos que el asa de Henle en su porción ascendente es impermeable, voy a quitar este vaso recto porque me estorba, es impermeable al agua. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora lo que va a sacar son solutos. Saca solutos, se reabsorben estos solutos y sabemos que aproximadamente a esta misma altura tendremos 300 miniosmoles, pero ya sacamos el agua y ahora sacamos los solutos. A este mecanismo es a lo que se le llama el multiplicador contracorriente y su función es en sí concentrar la orina. Entonces, ¿cuál es el proceso de multiplicación contracorriente? Llega el líquido del plasma de 300 miniosmoles, luego baja al asa descendiente y el gradiente tiene una presión osmótica entre el intersticio y el asa, resulta en el movimiento positivo del agua. Luego en el asa ascendente el transporte de soluto al intersticio representa el efecto simple de superposición de solutos que salen, ya se salió el agua y ahora se salen los solutos. El flujo continúa hasta que hay un gradiente osmótico completo y el líquido llega a una curva máxima de osmolaridad y se recupera. Al final el líquido se vuelve hiperosmolar. Esto es fácilmente lo que se llama mecanismo contracorriente. Existen mecanismos para la regulación de la producción de orina a nivel de todo el organismo. Estos mecanismos son también para regular la presión arterial. Uno de los mecanismos más importantes es de la hormona antidiurética. Tenemos que el núcleo supraóptico y el paraventricular son los que van a sintetizar la hormona antidiurética, que desde ahora vamos a conocer como ADH. Y su otro nombre es vasopresina. Les recuerdo que pues nosotros tenemos un origen griego y latino de la medicina, por lo tanto hay veces que vamos a hablar como vasopresina o a veces como hormona antidiurética. Como su nombre lo dice, la función de esta hormona es disminuir la diuresis. Un aumento de hormona antidiurética pues va a dar una antidiuresis, eso quiere decir que cae la diuresis. Mientras que una disminución de la ADH va a haber un aumento de la diuresis. ¿Qué más va a pasar? Bueno, esto también tiene que ver con una cosa que nosotros conocemos, que es la osmolaridad plasmática. Y bueno, la osmolaridad plasmática, como nosotros sabemos,
y ya la sabemos calcular, es de aproximadamente 300 miniosmoles. Nosotros tenemos que si la osmolaridad baja, una disminución de la osmolaridad o un aumento de la osmolaridad, aquí en los núcleos supraóptico y paraventricular hay una cosa que se llaman osmorreceptores. Entonces, ¿qué van a sensar? La osmolaridad plasmática. Y nosotros tenemos que si hay un aumento de la osmolaridad, hay un aumento en la síntesis de la hormona antidiurética. Si hay un aumento en la osmolaridad, hay un aumento en la síntesis de ADH. Si hay una disminución en la osmolaridad, pues habrá una disminución en la síntesis de ADH. No solamente en la síntesis, sino también si aumenta la síntesis, aumenta la excreción. Y aquí si disminuye la síntesis, disminuye la excreción. Y digo, es normal. Si disminuye la osmolaridad plasmática, quiere decir que tengo más líquido que sólidos, que solutos. Y si aumenta, quiere decir que tengo más solutos que agua. Entonces voy a evitar tirar el agua, ¿de acuerdo? ¿Para qué me sirve también esta hormona antidiurética? Bueno, pues hay otra cosa muy importante. ¿Se acuerdan que cuando estábamos viendo presión arterial, hablábamos de un papel muy importante de los varoreceptores? Y quedamos que los varoreceptores estaban en dos lugares, los primarios y los secundarios. Los primarios se encontraban en el seno carotídeo y en el callado aórtico, ¿no? Estos varoreceptores lo que iban a hacer es justamente, ¿se acuerdan que uno era del nervio glosofaríngeo y el otro era del vago? Estos varoreceptores van a ir al tallo cerebral, a la unión pontobulbar. ¿Sí? Y de ahí del tallo cerebral van a ir al núcleo del tracto solitario, de ahí van a ir al núcleo supraóptico y paraventricular y van a estimular. ¿Cuándo van a estimular? Bueno, una disminución del 5 al 10% de la presión arterial significaría, o del volumen o de la presión, significaría una señal para el aumento de la secreción de ADH. ¿Sí? ¿Para qué me sirve la antidiurética? Bueno, sí, regula la diuresis, pero ¿cómo lo hace? Vamos a ver cómo lo hace. La hormona antidiurética tiene receptores en ciertos lugares de la nefrona. Estos lugares es en la membrana vasolateral del túbulo colector. ¿De acuerdo? En la membrana vasolateral del túbulo colector, ¿qué es lo que va a hacer? Va a entrar a las células y va a haber un aumento. Bueno, va a entrar por un receptor. Este receptor está acoplado a una proteína GS, por lo tanto hay aumento de AMP cíclico. ¿Y esto qué quiere decir? Que este aumento de AMP cíclico lo que va a hacer es que aumente
la expresión de acuaporinas del tipo 2. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que si tengo un aumento de la hormona antidiurética, voy a aumentar la cantidad de AMP cíclico y por lo tanto voy a aumentar la expresión de acuaparinas 2. ¿Eso qué va a generar? Voy a aumentar la reabsorción de agua. ¿Sí? Esa es la finalidad. ¿Ah? Que aumente yo la reabsorción de agua. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues no solamente va a aumentar la reabsorción de agua, también en la porción, en el asa de Henle, en la porción gruesa ascendente, voy a reabsorber cloruro de sodio. ¿De acuerdo? Por un aumento de los por un aumento o una regulación a la alta del receptor que ya conocemos, sodio, potasio, 2-cloro. ¿Sí? Entonces la antidiurética regula la expresión de las acuaporinas, pero a su vez también regula en el asa de Henle, en la porción gruesa ascendente, la expresión del multireceptor, bueno, del multitransportador, sodio, potasio, 2-cloros. No se equivoquen, la reabsorción de agua siempre se va a dar por las acuaporinas. Por la acuaporina 2, localizada en la membrana apical, y la 3 y la 4 en la vasolateral, pero todas estas son en las células principales. ¿Sí? Entonces la importancia de por qué en las células principales. Y bueno, pues si aumenta la ADH, hay más reabsorción de agua, y si disminuye la ADH, hay menos reabsorción de agua. Pero las cosas no quedan hasta aquí. Resulta, voy a borrar una parte nada más. Esto pasa en las células principales, esto pasa en el asa de Henle. Entonces aumenta la ADH, aumenta AMP cíclico y aumenta la expresión de acuaporinas 2 y por lo tanto aumenta la reabsorción de agua. Muy bien. Hay gente que tienen una cosa que se llama secreción inadecuada de ADH. Y es un síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Y son individuos que no reaccionan normalmente ante la hormona antidiurética. ¿Qué quiere decir? Que el receptor que está en la membrana vasolateral del túbulo colector no responde adecuadamente a este sistema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, si hay una secreción inadecuada de la hormona antidiurética porque no tenemos un receptor adecuado o no somos tan sensibles a la hormona antidiurética, ¿qué va a pasar? Pues no vamos a poder expresar acuaporinas 2 y por lo tanto no podemos concentrar la orina. Y si no pueden concentrar la orina, van a ser pacientes que hagan mucha pipí y tengan mucha sed todo el tiempo. Si ustedes se preguntan cuál es el umbral de secreción de la hormona antidiurética, les diré que es de aproximadamente, para que se secrete la hormona antidiurética por osmolaridad, nosotros tenemos que tener una osmolaridad de 285 mini osmoles por kilogramo. Ajá, esto es pues nada más para que se secrete la hormona antidiurética, ¿sí? Pero ¿qué creen? Nosotros tenemos un mecanismo que nos salva de todo esto antes. Y es un mecanismo que nosotros conocemos muy bien. La sed. Y la sed te da justamente
empieza a secretarse tienes el estímulo de la sed a nivel del sistema nervioso central a los 295 miliosmoles por kilogramo. ¿Esto qué quiere decir? Que primero te va a dar sed y después vas a empezar a dejar de orinar. Ese es el mecanismo. Primero te da sed y luego, si sigue bajando tu osmolaridad, secretas antidiurética o inhibes la secreción de antidiurética y entonces haces pipí. ¿Qué pasa con estos pacientes? Estos pacientes no pueden concentrar la orina. ¿Qué les va a dar? Mucha sed y mucha pipí, porque no pueden concentrar la orina. ¿De acuerdo? Vamos a seguir con otro mecanismo. Ahora vamos a hablar acerca del sistema renina-angiotensina-aldosterona y además del sistema antidiurética, cómo se regula con esto. Resulta que nosotros sabemos que en el cerebro, en el núcleo supraóptico y núcleo paraventricular, se secreta ADH, hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética va a actuar en el riñón y va a disminuir la excreción de sodio y la excreción de agua. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando esto sucede, el riñón estimula la secreción de renina, que es una de las hormonas que secreta el riñón. ¿Qué es lo que va a generar? Bueno, nosotros tenemos el hígado que produce una sustancia que se llama angiotensinógeno. La renina lo que va a favorecer es la conversión del angiotensinógeno en angiotensina 1. Va a estimular justamente esta conversión de angiotensinógeno, una molécula inactiva, a angiotensina, que es una molécula activa. Esta angiotensina viaja por la circulación a los pulmones, donde se va a encontrar una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina. Y aquí les debe de sonar porque hay unos medicamentos que se llaman inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina que sirven para regular la presión arterial. Y ahorita vemos por qué sirven para regular la presión arterial. Pero bueno, inhiben a esta enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué es lo que va a convertir de angiotensina 1 a angiotensina 2? La angiotensina 2, como nosotros sabemos, y se los puse en una lista, es un potente vasoconstrictor. Y aquí tenemos a la angiotensina 2. Aquí vienen otros inhibidores de la presión arterial que se llaman receptores. Inhibidores de los receptores de angiotensina 2 o los conocemos como ARA2. Lo que inhiben son los receptores de angiotensina. Y bueno, la angiotensina 2 viaja al núcleo supraóptico y paraventricular y favorece la secreción de antidiurética, pero además viaja hacia donde está la glándula suprarrenal. Y en la glándula suprarrenal va a producir otra hormona que se llama aldosterona. La aldosterona también va a regular la excreción de sodio y la excreción de agua a nivel renal. Yo sé que son muchos mecanismos y que los estoy agobiando un poco, pónganle pausa de repente. Vamos con esto. Si yo tengo una disminución del líquido extracelular, esto significa que tengo una disminución del volumen, ¿cierto? Y si tengo una disminución del volumen, voy a echar a andar varios mecanismos. Voy con el primero. Uno de los mecanismos es que voy a tener un aumento en la secreción de renina. Si aumenta la renina, ya vimos que aumenta la angiotensina 1 y por lo tanto va al pulmón y aumenta la angiotensina 2. La angiotensina 2 va a la glándula suprarrenal y genera un aumento de la secreción de aldosterona. ¿De acuerdo? Ahorita vemos qué más pasa. También, ¿qué puede pasar? Bueno, disminuyó el volumen y tenemos un sistema compensatorio inmediato que se llama
simpático. Y bueno, estimulamos al simpático, el simpático a su vez va a estimular la secreción de renina, pero el simpático además va a ir a la arteriola aferente y la va a contraer. Y también va a ir al túbulo contorneado proximal. ¿Para qué va a ir al túbulo contorneado proximal? Ahorita les voy a decir para qué. Se me había olvidado dibujar aquí el glomérulo. ¿De acuerdo? ¿Qué más va a pasar? Bueno, al mismo tiempo hay una baja de volumen, ¿no? Entonces el corazón va a compensar. Su sistema cardíaco lo que va a secretar es el péptido natriurético auricular y el péptido natriurético cerebral. ¿De acuerdo? Auricular y cerebral, péptido natriurético auricular, péptido natriurético cerebral. Como su nombre lo dice, natriuresis. Lo que vamos a hacer es tirar sodio. Y estos van a disminuir, ya no voy a tirar sodio, cuando hay una disminución del volumen, porque acuérdense que el sodio y el agua van juntos. Entonces, disminuye la secreción de ambos. ¿Qué más va a pasar? Bueno, tenemos un mecanismo más. Bajo esta concentración de volumen, ¿no? Tenemos unas cosas que se llaman vasoreceptores, ¿cierto? Y eso va hacia nuestro pequeño cerebro, ¿de acuerdo? Y en el cerebro lo que va a hacer, péptido supraóptico y paraventricular, un aumento de la antidiurética. Este aumento de la antidiurética va a ir sobre todo aquí al túbulo colector y entonces va a aumentar la expresión de aquaporina. ¿De acuerdo? ¿Qué más va a pasar? Bueno, pues que la angiotensina 2, que ya habíamos platicado de ella, la angiotensina 2, ¿qué es lo que hace? La aldosterona va a ir aquí al túbulo colector y también me va a ayudar a la expresión de algunos receptores para tirar agua, ¿de acuerdo? ¿Qué más va a pasar? Ah, bueno, pues la angiotensina 2, vamos a ponerla por acá. La angiotensina 2 lo que va a hacer es ir al túbulo contorneado proximal y también aumentar la secreción. Y también va hacia el cerebro y estimula la secreción de antidiurética. ¿Cuál es el resultado? Bueno, pues el resultado es que bajó el volumen. ¿Y qué va a pasar? Reabsorbo toda la pipí y entonces voy a tener poca pipí. ¿De acuerdo? Disminuyo la excreción de, la formación de orina. ¿Qué va a pasar si fuera ahora el aumento de volumen? Voy a borrar, chicos. Si ahora tengo no una disminución del líquido extracelular, sino un aumento. Un aumento de líquidos extracelular significaría que tengo un aumento del volumen. ¿De acuerdo? Si yo tengo un aumento de volumen, tengo una expansión del volumen. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo más volumen del que debería de dar. Y entonces, facilito, baja la cantidad de renina. ¿De acuerdo? Baja la cantidad de renina. ¿Qué más va a pasar? Pues entonces no voy a estimular, disminuye la estimulación del simpático. Y entonces no contraigo a la arteriola aferente. Si no contraigo la arteriola aferente, pues mantengo mi tasa de filtrado glomerular y por lo tanto hay excreción, ¿no?
¿De quién? De sodio y de agua. Pero yo mencioné otros factores, entonces voy por los demás factores. Hay un aumento del volumen que va a pasar a nivel cardíaco. Bueno, el corazón va a secretar su péptido natriurético auricular y el péptido natriurético cerebral. Auricular, cerebral. Acuérdense que B es brain. Estos péptidos también se sensan, sobre todo el péptido natriurético cerebral. Pues ¿dónde creen que se sensa? Pues en el cerebro. Ahí lo tengo. Se sensa y entonces el cerebro va a responder con una disminución de la antidiurética. Si hay una disminución de la antidiurética, puedo tirar agua y puedo tirar, por lo tanto, sodio. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, con un cambio en el volumen, yo tengo unos cambios muy importantes a nivel renal. Dicho de otra manera, ¿para qué me sirvió la renina, angiotensina, aldosterona? Para mediar los cambios de volumen. Si yo lo dijera de otra manera, bueno, pues tengo que las arteriolas aferentes de las células yuxtaglomerulares, arteriolas aferentes yuxtaglomerulares son donde se almacena la renina. ¿De acuerdo? Ahí se da síntesis, almacenamiento y liberación de renina. ¿Cómo voy a liberar la renina? Bueno, tengo tres factores. El primero, presión de perfusión. ¿Esto qué quiere decir? Cae la presión de perfusión. Esto genera secreción de renina. El simpático. Nosotros que sabemos que el simpático libera adrenalina y noradrenalina. Los receptores que se encuentran en el riñón son los receptores beta 2, ¿de acuerdo? Y los receptores beta 2 adrenérgicos, cuando se estimulan, tienen una fuerte secreción de renina. ¿Sí? Ahí si ya lo cacharon, bueno, nosotros damos beta 2 adrenérgicos como el propanolol, atenolol, para disminuir la presión arterial y disminuir en sí la secreción de renina. ¿De acuerdo? No tiene nada que ver con lo que vimos de vasodilatación o vasoconstricción. Tercero, una disminución de NaCl, o sea, de cloruro de sodio a nivel sanguíneo, me va a dar un aumento en la secreción de renina. Por el contrario, un aumento de cloruro de sodio me va a dar una disminución de la renina. ¿Sí? Esto sobre todo a nivel de mácula densa, ¿de acuerdo? Yo sé que no he hablado nada de potasio, ahorita voy a hablar de eso. Voy a borrar esto, porque eso es algo que tenía que decir muy importante de renina. La renina es una de las sustancias que tiene mejor regulación a nivel de sistema renal, ¿de acuerdo? Y entonces yo tengo además algo que decir de la regulación de potasio. El potasio, nosotros no hemos hablado mucho de él, pero pasa a través del glomérulo y se segrega a las sangres a través de unas células que ustedes ya conocen, que se llaman células principales. Estas células principales se encuentran en la segunda porción del túbulo contorneado distal, pero sobre todo en el túbulo colector. ¿De acuerdo?
¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, yo tengo aquí primero una captación vasolateral de potasio. Y la segunda forma de captar potasio es por difusión pasiva. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer un breve resumen de todo esto para ya terminar todos estos mecanismos de regulación. Y bueno, yo tengo que angiotensina dos. Sí, la angiotensina 2 aumenta la secreción de renina. ¿Y dónde se sensa todo esto? Túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado distal y túbulo colector. Y la rama ascendente gruesa. ¿Qué genera la secreción de angiotensina? Reabsorción de sodio y de agua. Segunda cosa. Aldosterona. ¿Qué genera la secreción de aldosterona? Bueno, un aumento de angiotensina 2. ¿Esto qué genera? Bueno, un aumento de las concentraciones de potasio en el nivel del plasma. ¿Dónde actúa? Bueno, actúa en la rama ascendente gruesa, túbulo contorneado distal y túbulo colector. ¿Qué genera? Un aumento en la reabsorción de agua y sodio. ¿Sí? Péptido natriurético auricular y péptido natriurético cerebral. En realidad cambia como una cadena de aminoácidos únicamente. ¿Qué es lo que genera? Un aumento en el volumen de líquido extracelular. ¿Dónde actúa? Túbulo colector. ¿Qué genera? Disminución de la secreción de agua y disminuye la secreción de... O perdemos agua y perdemos sodio, natriurético. Hacemos pipí con agua y hacemos pipí con sodio. ¿Sí? Natriurético. ¿Qué más? La que acabo de explicar súper detalladamente, hormona antidiurética. ¿Qué genera? ¿Qué lo genera? Aumenta la presión osmolar, una disminución del líquido extracelular. ¿Dónde actúa? Túbulo contorneado distal y túbulo colector. ¿Qué genera? Un aumento en la reabsorción de agua a través de la acuaporina 2. ¿De acuerdo? A grandes rasgos, esta es la forma de regulación a nivel renal. ¿Y cómo se regula? Absolutamente todo. Si yo tengo un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, lo que me va a dar es mucha sed y mucha pipí. O se hace poliuria, mucha pipí, polidipsia, mucha sed. A la secreción inadecuada de hormona antidiurética se le llama también diabetes insípida. ¿Por qué le llaman diabetes insípida? Bueno, esto viene de los griegos. Los griegos, para saber que alguien era diabético, agarraban la pipí del paciente y la probaban. Ajá, y si sabía dulce, era diabético.
Y si no sabía dulce, no era diabético. Pero si tenía poliuria y polidipsia y no sabía azúcar su pipí, bueno, pues entonces tenía secreción inadecuada de la hormona antidiurética o de la vasopresina. ¿De acuerdo? Esto es todo por hoy. Yo sé que es un tema súper complejo. Les pido que revisen muy bien todo lo de el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo de la hormona antidiurética y el mecanismo contracorriente. Gracias.